Hoy te voy a enseñar cómo utilizo la inteligencia artificial en recursos humanos para redactar anexos de trabajo a distancia. Todo ello de forma segura, ordenada y con criterios jurídicos. Soy Mamen Blanco y soy especialista en explicar de manera sencilla cómo la inteligencia artificial puede impulsar el área de talento. Un error muy común en recursos humanos cuando queremos redactar un procedimiento, un documento legal, es directamente pedirle a la IA redacta este documento para tal. Entonces el resultado puede ser o muy pobre o tener errores o no estar lo suficientemente personalizado y contextualizado para nuestra situación jurídica y para la realidad de nuestra empresa. Nosotros no vamos a pedirle directamente que redacte el documento, sino que vamos a hacer una serie de pasos previos. Esto se llama workflow. Un workflow con IA es dividir el trabajo en pasos claros y estructurados. La IA ejecuta tareas dentro de un proceso bien controlado que nosotros le hemos segmentado y estructurado para que llegue a un resultado mucho más potente del que habría llegado si no le damos esta serie de consideraciones previas. El primer paso que le vamos a pedir, en lugar de pedirle directamente que redacte el documento de trabajo a distancia, es pedirle que investigue cuál es la normativa aplicable a estos supuestos en España. Es impresionante cómo cambia nuestra forma de trabajar cuando redactamos documentos legales con la ayuda de la IA. Antes detectábamos el problema, acudíamos a Google y empezabas a buscar normativa aplicable tanto en Google como en otras fuentes, y esto te llevaba muchísimo tiempo, pero con el problema añadido de que no sabías si esa normativa era la única y sobre todo si estaba actualizada o no. Entonces llamabas a tu asesor o asesora legal y claro, tu consulta pues era bastante dispersa y demasiado amplia porque realmente no te habías preparado antes de hacer la consulta. Y tu asesor o asesora pues necesitaba un tiempo bastante amplio para entregarte la respuesta y el informe. Ahora fijaos cómo se acortan los plazos. Detectas el problema, le pides a la IA que te haga un checklist de la normativa, que esté actualizado. Sobre eso te preparas la consulta y ya a tu asesor o asesora le preguntas cosas clave, pero ya con una preparación previa. Por lo tanto, tu asesor o asesora también te va a responder más rápido. Porque es obvio que la IA no sustituye ningún criterio jurídico de un profesional, pero sí te va a ayudar a ti a entender bien el problema y a preparar mejor la consulta que le vayas a hacer a este profesional, y vas a ahorrar, por lo tanto, mucho tiempo y sobre todo te va a ayudar a tomar mejores decisiones. En este primer paso vamos a redactar un prompt compuesto y lo vamos a hacer utilizando un framework. Un framework no es más que una estructura de prompting que nos asegura que la respuesta de la IA vaya a ser mucho más completa porque nuestro prompt será mucho más detallado. Así que un framework no es más que un prompt compuesto por distintas partes, por ejemplo el rol, la tarea, el objetivo, el formato solicitado, el contexto del cliente, tono, funcionamiento e instrucciones de búsqueda. No todos los frameworks tienen que ser iguales, sino que un framework simplemente te da estructura, pero tienes total libertad para cambiarlo e incluir o excluir cosas, como por ejemplo a qué audiencia va dirigida, en qué lenguaje los quieres, si quieres que te excluya algo o que te incluya algo de manera obligatoria, según el caso. En este prompt compuesto, en este framework, hemos incluido el rol, la identidad. Le hemos dicho que es abogada laboralista especializada exclusivamente en normativa de trabajo a distancia y nuevas formas de trabajo digital. Además, fijaos que no solo le he dado el rol, sino que también le he dado ciertas credenciales. Le he dicho que está certificada por el Consejo General de la Abogacía Española en Compliance Digital Laboral. Si estáis viendo este vídeo desde Latinoamérica, pues simplemente lo tenéis que adaptar a vuestra normativa y decir que estás especializada en esta normativa de mi país, de este país en cuestión y demás. Y experiencia, le he puesto que tiene 12 años como senior en esta materia. Fijaos que no me he limitado directamente a decir que es buena en algo o que tiene experiencia, sino que he delimitado la experiencia con un número de años amplio y que es senior. En segundo lugar, le he puesto la tarea y la he dividido del objetivo. No es lo mismo decir que va a hacer una tarea, oye, tu tarea es tal, pero además le estoy diciendo, oye, tu tarea es esta, buscar la normativa con el objetivo de redactar posteriormente un anexo al contrato laboral para determinar y para regular el trabajo a distancia. Así que le he dado la tarea, le he dicho que su tarea es identificar la normativa aplicable para que un despacho jurídico posterior pueda redactar el anexo individual
de trabajo a distancia, el procedimiento interno de trabajo a distancia y protocolos específicos para formación en IA, porque lo estoy haciendo aplicado a mi empresa de inteligencia artificial. El objetivo, sentar las bases jurídicas correctas a partir de las cuales se redactarán después estos anexos. Formato solicitado. Le he dicho que me haga un checklist de la normativa vigente aplicable y que también me haga una tabla de priorización de normativa. Esto te va a ayudar muchísimo. Le he dicho que me haga una tabla, que me ponga cuál es la normativa aplicable por orden de prioridad, cuáles son las posibles sanciones de su incumplimiento y cuál es la prioridad, si es muy alta, si es baja, si es media, para poder priorizarlo. Contexto del cliente. Le da el contexto de mi empresa, le da el tamaño, cuántas personas trabajadoras, la modalidad. Le he dicho que prestación de servicios desde domicilio al 98%, el CNAE, la actividad de mi empresa, que es formación en inteligencia artificial, y después le he puesto otros detalles al contexto, como mi convenio colectivo, la comunidad autónoma y si tengo alguna característica especial por mi actividad, por ejemplo, el manejo de datos sensibles, como pueden ser nombre, apellido de los alumnos, uso de herramientas de inteligencia artificial. Después le he dicho que me lo den un tono claro y didáctico. Y en funcionamiento e instrucciones de búsqueda le he delimitado qué fuentes quiero que utilice. Por ejemplo, que consulte el BOE, con especial foco en el último trimestre para ver actualizaciones, que revise el boletín oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA, porque mi empresa está constituida en Andalucía, confirmar actualizaciones en la Inspección de Trabajo y verificar la jurisprudencia en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y por supuesto le he insistido en que se base en fuentes oficiales y en que estas fuentes que consulta estén totalmente actualizadas. Este tipo de frases en el prompting te va a ayudar mucho a que la IA no alucine, sabéis que la IA se puede equivocar y te va a dar un resultado mucho más seguro. Vamos a pegar ese prompt que hemos redactado aquí en Copilot, lo tenemos aquí, y una de las cosas que me diréis seguramente es, sí, mamen, pero cada vez que quiero actualizar normativa y redactar un documento legal, redactar un prompt como este, pues es un rollazo, ¿no? Pues no tienes por qué redactarlo, tú te haces esta plantilla que hemos hecho nosotros aquí, un día le dedicas tiempo a redactar un buen prompt y directamente aquí en Copilot vais a ver que si te pones en el prompt, vamos a ver que aquí te sale una etiqueta que pone guardar indicación. Pues le das aquí a guardar indicación y pones plantilla prompt, por ejemplo, normativa, que vamos a utilizar esta plantilla para buscar normativa. Y ahora mismo lo hemos hecho en temas de trabajo a distancia y demás, pero simplemente cambias esas palabras claves que lo identifican con el tema de trabajo a distancia y lo sustituyes por igualdad, por despidos, ceses, registros retributivos y la misma plantilla te puede servir. Y veis, aquí tenemos una galería de indicaciones que son prompts de Copilot y aquí vas guardando todas tus indicaciones. Yo esto lo veo súper útil para ahorrar tiempo. Pues bien, después de unos 2 minutillos ha estado investigando regulaciones de teletrabajo, investigando normativas específicas, ha hecho muchas búsquedas y nos ha entregado este informe. Fijaos que nos ha dado el formato que le habíamos pedido, que es un checklist listo normativo actualizado. Primero ha mirado el BOE, ha identificado la Ley de Trabajo a Distancia, también hace mención al Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención del 95, temas de protección de datos y política de desconexión digital, protección de informantes, es decir, nos ha traído una normativa muy amplia que tiene en relación con el tema que le hemos pedido. También ha mirado en ámbito europeo, digital, también hace mención a mi convenio colectivo, ha mirado el BOJA, el boletín de mi comunidad autónoma, guías y criterios técnicos oficiales del Instituto de la Seguridad Social, la guía MITES y bueno, pues veis que jurisprudencia también trae aquí de Audiencia Nacional, Tribunal Supremo. Fijaos qué potente este ejercicio porque esto nos va a servir para contextualizar a la IA para la tarea que le vamos a pedir posteriormente, que es redactar ese anexo. Y también nos ha hecho esta tabla de priorización, que esto me parece súper potente porque fijaos que aquí te pone el nivel de la norma, la normativa o criterio. Por ejemplo, aquí habla de la Ley de 2021 del trabajo a distancia, prioridad alta, plazo de verificación
y veis que en la parte de la derecha también nos ha incluido incluso el riesgo de incumplimiento, qué tipo de sanciones puede conllevar, para que tú puedas, en base a eso o en base al criterio que tú quieras, priorizar la aplicación de una normativa u otra. Además, nos pone qué puntos claves debería de tener nuestro anexo individual de trabajo a distancia, como que tiene que ser por escrito, medios y herramientas, gastos en compensación, que en mi convenio tiene un tratamiento específico y determina exactamente la cuantía que se debe de abonar, y bueno, y otras consideraciones que están muy alineadas con la seguridad jurídica. Además, nos recomienda una serie de protocolos específicos de formación y de uso a la IA, es decir, lo está hiperpersonalizando para mi empresa. Y ahora sí, voy a pedirle que me redacte el modelo de anexo de trabajo a distancia. Nos hace aquí una plantilla teniendo en cuenta todas esas cosas que ha visto antes, es decir, todo lo que hemos hecho antes le sirve para contextualizarlo. Le voy a decir que lo adapte a un anexo de contrato laboral y que sea específica y rigurosa. Y aquí ya nos hace ese borrador de anexo. Y una vez redactado el borrador de anexo, podemos hacer una cosa muy interesante que nos ofrece Copilot, que es que podemos interactuar con nuestro Google Drive y podemos ponerle, por ejemplo, vamos a pedirle que rellene ese anexo con los datos de la trabajadora. Voy a ponerle aquí mi DNI, que lo tengo aquí en OneDrive, la nube de Microsoft, le subo el DNI y fijaos qué potente y cuánto tiempo te puede ahorrar esto, y le digo rellena con los datos de la trabajadora. Y sobre la marcha ha cogido ese DNI, ese PDF, ha extraído los datos que necesitaba y los ha incluido en el anexo. Lo interesante de esto además es que podrías hacerlo en lote, podrías subirle 10 documentos a la vez, identificativos, 10 DNIs, y que te rellenen los anexos de manera automática. Y ahora, antes de dar este documento por válido, voy a darle un prompt para que me lo revise. Es un prompt que se llama el prompt de las perspectivas y le digo que quiero que revise este documento a nivel legal, que analice con ojo crítico y que me ayude a detectar posibles riesgos o mejoras. Primero, que actúe con un abogado o abogada laboralista y que revise si el documento cumple con la normativa, que si tiene alguna redacción ambigua o mejorable desde un punto de vista legal y que cambiaría o reforzaría. Después, que actúe como inspección de trabajo y que analice si este documento superaría una revisión de la inspección, podría generar requerimientos o dudas y que deje bien acreditadas las obligaciones de la empresa. Después le digo que actúe como responsable de protección de datos y que revise si el tratamiento de los datos personales está bien configurado, si hay riesgo de confidencialidad o acceso a la información y que proponga mejoras si ve carencias. Y en último lugar, que actúe desde la perspectiva de un técnico o técnica de prevención de riesgos laborales y que se asegure de que este documento cubre adecuadamente las obligaciones en materia de prevención, que trata la ergonomía, los descansos, la desconexión digital y que deje clara la formación e información de la persona trabajadora. Vemos que después de 91 segundos nos ha hecho este anexo que está revisado. Ha revisado ese contrato de trabajo a distancia desde 4 gafas distintas, desde 4 perspectivas distintas, nos hace un resumen ejecutivo con posibles mejoras. Os pongo un ejemplo. Aquí al principio nos dice que falta el contenido mínimo obligatorio de trabajo a distancia, como el inventario de medios, los gastos y la compensación. Y es que todavía no le he puesto, lo que hayamos hecho era una plantilla y no le he puesto todavía qué equipos tengo que darle, con el número de serie y con tal, ¿no? Ese tipo de detalles. Y aquí nos va dando una serie de indicaciones súper valiosas para que cojamos una a una, las revisemos y si estamos de acuerdo, el siguiente paso sería decirle a la IA que me vuelva a redactar ese documento con todas estas mejoras. Por ejemplo, vemos que aquí, en el punto en el que nos ha revisado el documento como un especialista en protección de datos, nos dice que falta para el cumplimiento del artículo 88 la desconexión digital, que no está anexa. Vemos, por lo tanto, que no es suficiente con decirle a la IA que nos redacte algo, sino que también un truco de prompting avanzado y que nos va a enriquecer mucho el resultado es darle este prompt de distintas perspectivas. Decirle que nos revise el trabajo hecho desde la perspectiva de la inspección de trabajo, de protección de datos, de abogado laboralista y de técnico o técnica de prevención de riesgos laborales. Y esto para el caso que nos ocupa, pero si cambiamos la materia y, por ejemplo, estuviéramos haciendo un documento del plan de igualdad, pues cambiaríamos simplemente los roles con los que queremos que revise la IA ese documento para mejorarlo. Y vemos que ya tenemos aquí nuestros resultados, nuestro acuerdo de trabajo a distancia
completo con las modificaciones que le hemos ido pidiendo y con las correcciones que nos ha dado con ese PRON de las perspectivas. Este ha sido el workflow completo, espero que te haya ayudado y que te haya inspirado a usar la IA de una manera mucho más profesional. Recuerda que en lugar de pedirle directamente que me redacte un texto legal, lo que he hecho primero es situarlo en normativa con un PRON compuesto con un workflow. En ese PRON le hemos dado rol, tarea, objetivo, contexto, formato. Después le hemos pedido a la IA, cuando ya teníamos esa normativa identificada, actualizada y hiperpersonalizada para mi empresa, con mi convenio colectivo, mi comunidad autónoma y demás, le hemos dicho que nos redacte ese documento legal, ese documento de trabajo a distancia. Después, aprovechando que Copilot nos ofrece comunicación con todo nuestro entorno corporativo como OneDrive, hemos cogido un DNI de una trabajadora para que nos rellene de manera automática ese documento. Y después hemos mejorado el documento con un PRON basado en distintas perspectivas. Le hemos dicho que con la perspectiva de un abogado laboralista, de una experta en prevención, de la inspección de trabajo y de protección de datos nos mejore ese documento y finalmente nos lo ha redactado en Word y podemos utilizarlo desde todo nuestro entorno corporativo a golpe de clic. Y es que hay algo clave que cambia y es que antes buscábamos información en Google y ahora, gracias a la IA, aplicamos conocimiento. Espero que este vídeo te haya resultado útil y si quieres seguir aprendiendo cómo la IA puede ayudar en recursos humanos, suscríbete a mi newsletter en mamenblanco.com.